Proteger a las personas de los abusos o excesos que comete la autoridad es uno de los objetivos del juicio de amparo. Tan solo en un año, los tribunales colegiados de circuito recibieron más de 270,000 juicios de amparo directo. Este instrumento legal, que además nos permite hacer valer nuestros derechos fundamentales, ha ido evolucionando con el paso de los años. Las reformas han ido abriendo espacios para dar mayor participación no solo al promovente y a la autoridad, sino además a terceras personas. Hoy conoceremos quién es el tercero interesado en un juicio de amparo. Soy Verónica González, bienvenidos a Escuela Judicial. Está con nosotros y me da mucho gusto presentarles al juez de distrito Miguel Bonilla López. Él fue actuario judicial y secretario de Tribunal Colegiado, secretario de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, actualmente juez de distrito, por supuesto profesor de esta escuela judicial. Bienvenido. Muchas gracias. Para ir entrando en materia, como dicen los abogados, quiero preguntarle algunas cosas básicas sobre el juicio de amparo, ¿no? Como cuáles son las partes, porque nosotros seguido escuchamos. Las partes en el juicio, ¿quiénes son? Bueno, el juicio de amparo es un mecanismo para resolver una controversia, un procedimiento. Una controversia tiene de suyo la noción de partes en conflicto. Esto significa que por lo menos tienen que existir dos partes que se enfrenten y cualquier juicio lo que tiende es a resolver el conflicto, a asignarle razón, derechos y obligaciones a alguna de las partes. Bueno, en el caso del amparo, esto lo entendemos en nuestros días de esta forma. Existe una parte principal, la parte, vamos a llamarle actora, que es el quejoso. Es la persona que sostiene que un acto de autoridad lesiona sus derechos fundamentales y que por tanto merece ser reparado en el agravio que sufre. ¿Contra quién intenta esta acción? Contra el acto que reclama de una autoridad. Y aquí tenemos precisamente a la otra de las partes del juicio de amparo, la llamada autoridad responsable. En principio podríamos pensar que el conflicto se puede suscitar entre estos dos y el juicio de amparo podría llegar a buen término sin necesidad de llamar a nadie más. Sin embargo, en la historia del juicio de amparo, se vio pronto que era necesario que interviniera una tercera parte que representara los intereses de la sociedad, no tanto los intereses propios del quejoso, no tanto los intereses propios de la autoridad. Y se consideró que era importante que también participara el Ministerio Público de la Federación a través de uno de sus agentes. Entonces tenemos ya conformado una relación procesal entre tres personas. Hay, sin embargo, ocasiones en que el acto que reclama el quejoso, en caso de que fuese considerado inconstitucional y fuese revocado, nulificado, destruido, quitado de sus efectos, pudiese estar lesionando los derechos que hubiese adquirido previamente otra persona. A esta persona se le da el nombre, hoy en nuestros días, de tercero interesado. ¿Quién es ese tercero? Es la persona que, en caso de que se llegase a pronunciar una sentencia estimatoria de las pretensiones del quejoso, se vería privado de una situación jurídica que le beneficia a él mismo. Y por tanto, tiene interés en oponerse a que la acción del quejoso pueda prosperar. Este sujeto se le conoce, decíamos, como tercero interesado. ¿Quiénes son entonces las partes que pueden intervenir en el juicio de amparo? El quejoso, siempre. La autoridad responsable, siempre. El Ministerio Público, siempre. El tercero perjudicado, solamente en estos casos como el que le he planteado. Antes de que nos explique como más a fondo y actualmente qué funciones o qué cosas puede promover el tercero interesado, me gustaría, aprovechando toda su experiencia, que fuéramos como un poco atrás en el tiempo. ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cómo llegó el tercero interesado a poder participar en este juicio de amparo? Bien, cuando nace el juicio de amparo en el siglo XIX, en realidad la única parte que nació como tal fue el quejoso. ¿Por qué se le llamaba quejoso? El quejoso, bueno, la palabra quejoso creo que hace buena referencia a lo que en el fondo es lo que hace esta persona. Se queja,
plantea una queja ante el tribunal respecto de un acto que considera que es lesivo de sus derechos. Por eso es que es llamado quejoso. Bueno, entonces la parte formal principalísima siempre ha sido el quejoso. Estaba también una figura que se le llamaba entonces promotor fiscal, que era una especie de ministerio público en nuestros días. Representaba los intereses del Estado, de la sociedad, no velaba por los intereses ni del quejoso ni de la autoridad. Por más sorprendente que nos parezca ahora, no se dio como entrada, como parte, a la autoridad responsable. El juicio no se entablaba tomando en cuenta a esta figura, a este sujeto. Se consideraba que en todo caso el propio juez, con la sola petición del quejoso y el parecer del promotor fiscal, tenía elementos suficientes para decidir si se había lesionado o no un derecho en contra de este quejoso. Con el paso del tiempo, muy poco, se consideró que esto era dejar un poquito inaudita a esta parte denominada tercero perjudicado, la autoridad responsable. ¿Por qué? Porque se decía, bueno, y si la persona que promueve la demanda de amparo no tiene legitimación, y eso no lo ve el promotor, pero sí lo está viendo la autoridad responsable, ¿quién se lo va a hacer saber al juez? En fin, cosas como esta hicieron que pronto se dijera, la autoridad responsable también debe ser considerada una parte dentro del juicio. En cambio, donde sí hubo un recorrido mucho más lento, un recorrido que incluso permanece porque la figura sigue evolucionando, es en el reconocimiento del tercero, entonces, tercero perjudicado, ahora tercero interesado. ¿Cómo ocurrió esto? ¿Cómo se hace la diferencia? En el siglo XIX se discutió si el juicio de amparo procedía contra actos de cualquier autoridad, incluida la autoridad judicial. Era claro para todos en ese momento que el amparo podía proceder contra actos del legislador, leyes, contra actos de la administración, decretos, ordenanzas, órdenes de arresto, en fin. Pero no quedaba tan claro para nuestros mexicanos del siglo XIX si los jueces, con sus sentencias o con otros actos que pudiesen emitir durante la sustanciación de un juicio, podían ser considerados como autoridades responsables. Y se pensaba, algunos decían, se pensaba que no, porque decían, allí el quejoso tuvo la oportunidad y tiene la oportunidad de defenderse a través de medios comunes, es escuchado por la autoridad responsable. La autoridad responsable, al final de cuentas, el juez emite una sentencia que va a ser revisada por un tribunal superior. En fin, se estaba discutiendo si el amparo podía proceder contra actos judiciales. Finalmente se consideró que sí, pese a lo que en algún momento alguna de las leyes que en el siglo XIX hubieron decía expresamente que no procederá el amparo en negocios judiciales. La Suprema Corte dijo, no, sí, la Constitución es clara, el amparo procede contra cualquier acto de toda autoridad. Bueno, pero esto luego evidenció muchos problemas. Uno de los principales era el siguiente. Muy bien, dejamos que el quejoso combata el acto de autoridad judicial, por ejemplo, la sentencia. Pero si la combate es porque la sentencia está beneficiando a su contrario, a la parte contra la cual estuvo litigando en el juicio natural, el juicio de donde emana el acto reclamado. Esa parte no va a tener posibilidad de defenderse. Y la discusión se centró en este aspecto. Se dijo, no podemos permitir que intervenga este tercero, el colitigante del quejoso en el juicio natural, porque estaríamos dándole la posibilidad de una tercera instancia. Vamos a hacer que en el juicio de amparo se vuelva a resolver la misma materia del juicio natural. Y van a tener que ofrecer pruebas otra vez sobre quién es el propietario y sería repetir. Pero los más avesados dijeron, no, un momento, la materia del juicio de amparo no es la materia del juicio natural, no es el arrendamiento, no es el contrato de compraventa. La materia del juicio de amparo es ver si se violaron derechos fundamentales. Entonces sí tenemos que darle cabida a esta persona, tenemos que oírla. Y esto en satisfacción de uno de los derechos más preciados de los órdenes jurídicos, el derecho del debido proceso, la garantía de audiencia. No podemos lesionar sus derechos si es que no le hemos dado por lo menos la oportunidad de que venga aquí a decirnos lo que considere.
¿Qué cosas puede decir ese tercero?, preguntaron entonces. Vamos a hacer una pausa. Hacemos y de la pausa. regreso nos dice Excelente. qué es lo que puede decir Muy bien, el tercero claro que perjudicado en ese momento, ¿no? Tercero perjudicado. Y también platicamos sobre el nombre. Muy bien. Vamos a la pausa y regresamos en un momento. Estamos en Escuela Judicial. No se vayan. Regresamos. Continuamos. Ya estamos de regreso y antes de continuar con el tema de hoy, el tercero interesado en el juicio de amparo, echemos un vistazo a las actividades académicas del Instituto de la Judicatura Federal. Curso Oficialía de Partes del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, SISE. 300 servidores públicos participaron en el curso virtual que se desarrolló durante la semana del 24 al 30 de abril. Los funcionarios desarrollaron las competencias necesarias para el uso de oficialía de partes dentro del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el SISE, relacionadas con el registro, captura, modificación y generación de reportes. Diplomado en Bioética. El 21 de abril iniciaron las clases del diplomado organizado por el Instituto de la Judicatura Federal, el Colegio de Bioética y el Instituto de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Baja California. Durante 5 meses se impartirán 10 módulos de manera presencial en las instalaciones de la Judicatura local. Ahí se abordarán los temas del comienzo, final y calidad de la vida humana, la ética ecológica y la ética de la investigación biomédica, entre otros. Constancias. Si participaste en algún curso o diplomado en el Instituto de la Judicatura Federal y no has obtenido tu constancia, te invitamos a tramitarla vía electrónica en el correo constanciasijf@correo.cjf.gov.mx. Ya estamos de regreso, qué bueno que sigue con nosotros conversando con el juez Bonilla sobre este tema del juicio de amparo y quedó en suspenso en el bloque anterior esta respuesta que nos iba a dar de qué es lo que puede hacer el tercero perjudicado o lo que podía hacer en aquel momento el tercero perjudicado. Bien. Sí, decíamos que se planteó entonces, tenemos que darle la entrada a esta persona, a esta figura, a este sujeto procesal para que intervenga en el juicio de amparo. ¿Pero cómo? ¿Qué es lo que le vamos a permitir que haga? Y esta construcción fue muy lenta y fue jurisprudencial y se hizo con el paso del tiempo. Pero se dijo, por ejemplo, pues puede oponerse a que se reconozca la representación de la persona que dice que viene en nombre del quejoso. Y de esta forma puede combatir esta intervención y oponerse a que haya una sentencia al final, una sentencia estimatoria, que lo vaya a perjudicar. Por eso se le llamaba... Ahorita vamos a ver. Muy bien. Ahorita vamos a ver. Se dijo también, bueno, puede aducir que el juez de distrito que está conociendo del asunto es un juez incompetente y puede alegar una causa de incompetencia. Puede decir también, hay alguna relación de amistad o de enemistad entre el juez y el quejoso, o entre el juez y la persona del tercero perjudicado, y por tanto hay una causa de impedimento. Puede decir también, fíjate juez que hay una causa de improcedencia que se actualiza y por tanto no le debes dar cabida a la pretensión del quejoso. En todas estas hipótesis y otras muchas más que no vamos ahorita a desarrollar, se consideró es necesaria la presencia del tercero. Tiene el derecho al debido proceso, el derecho de audiencia y puede decir estas cosas que tienden a final de cuentas, a evitar que haya la sentencia estimatoria que en caso de que se concediera, le perjudicaría. Y entonces se dijo, ¿qué nombre le vamos a dar? Tercero perjudicado. No porque en efecto saliera perjudicado en el caso concreto, sino porque podría salir perjudicado en caso de que hubiera sentencia estimatoria. Sin embargo, también se criticó esta expresión y se dijo, es como si estuviésemos anticipando que siempre, en todos los casos, va a resultar perjudicado, y no es así. Entonces se ensayaron algunas otras expresiones. Se habló, por ejemplo, de un tercero coadyuvante, un tercero excluyente, se utilizaron muchísimas expresiones. Una de ellas fue, ya desde aquel entonces, la de tercero interesado. Esta expresión es la que finalmente, hoy en nuestros días, ha sido retomada y es la que legalmente le corresponde.
a raíz de la nueva ley de amparo. Ahora tenemos entonces a un sujeto procesal que se llama tercero interesado. ¿Por qué interesado? Pues porque tiene interés en intervenir en el juicio, ¿no? Ahora, este debate de palabras puede parecer un poquito bizantino. A final de cuentas es lo que importa es el concepto, que se le diera, ¿no? Que haya un nombre y que ese nombre sea entendido por quienes participan en el proceso, en el juicio. Está bien. La verdad de las cosas es que tercero interesado, tercero perjudicado, a final de cuentas vienen a designar lo mismo. Lo que sí es que ya no se van a dar esas sabrosas anécdotas que contaban muchísimos jueces y magistrados. Pero como no me la voy a leer, voy a darle dos, sí, rapidísimo, que son las que exponen dos pues insignes ministros que fueron de la Suprema Corte, ambos presidentes de nuestro máximo tribunal, don Genaro Góngora Pimentel y don Vicente Aguinaco Alemán, en sendos estudios que hicieron sobre esta figura del tercero ahora interesado, entonces tercero perjudicado. Pero el hecho de que antes fuera tercero perjudicado daba pie a cosas un poquito chistosas como las siguientes. Cuenta el ministro Góngora, recibe a una persona y le dice: me informó del asunto con motivo del cual me visitaba, pedí el expediente ya en trámite, comencé a leer la demanda y de inmediato me acordé del asunto. Le pregunté su nombre, le dijo, y no era la promovente, no era la quejosa, era la tercera perjudicada. Y dijo, dice el ministro, es usted la tercera perjudicada. Y la persona que está con ella le contesta, ¿la tercera perjudicada? Exclamó dolorida y con los ojos a punto de llorar. ¿Pero cómo puede decirme eso? Si yo soy la primera perjudicada. Algo semejante le ocurrió al ministro don Vicente Aguinaco cuando en sus inicios como abogado litigante le dicen de su despacho que vaya a revisar el sentido de un juicio de amparo en los estrados de un juzgado. Va, se entera y cuenta lo siguiente: llegué al juzgado y me cercioré de que al quejoso le había negado el amparo. Así que redacté el memorándum, lo entregué y recibí por respuesta la siguiente frase: ganó el tercero perjudicado. Y el ministro Aguinaco dice, pues en sus inicios como joven estudiante de Derecho, como pasante, dice lo siguiente: fue para mí una expresión desconcertante, pues no acertaba a entender que alguien fuese tercero y parte al mismo tiempo en un juicio, que venciese y todavía que se le calificara de perjudicado. Pensé para mis adentros que quien realmente había resultado perjudicado era el quejoso y que su contraparte no era ningún tercero. Bueno, anécdotas como esta pues ya no se van a producir, no se van a dar porque ahora ya no, perjudicado. Legalmente ya no se habla de tercero perjudicado, sino de tercero interesado. Vamos a hacer una pausa antes de que arranquemos con el tema, porque quiero también llevarlo a la parte de la capacitación, ¿no? Bueno. ¿Qué ha sucedido? Un poco después de la reforma de 2013, ¿cómo queda ahora como tercero interesado y la parte de la capacitación? Bueno. Vamos a la pausa y regresamos con este par de temas. Vamos a la pausa, no se vaya, también le tenemos la agenda de la Escuela Judicial, en un momento volvemos. Regresamos. Continuamos. Si le interesa participar en alguno de los cursos que imparte la Escuela Judicial, tome nota porque le preparamos un adelanto de los eventos que se van a realizar en los próximos días. Regresamos después con las conclusiones de nuestro tema de hoy. Exámenes de aptitud. Del 2 al 4 de mayo se realizarán las inscripciones para los exámenes de aptitud para actuarios y secretarios del Poder Judicial de la Federación. El 19 de mayo se aplicará el examen en la sede central de la Escuela Judicial y en las extensiones de Guanajuato, Jalisco, Sonora, Nuevo León y Tabasco. Los requisitos se pueden consultar en la página web del instituto www.ijf.cjf.gov.mx.
Curso de capacitación. Todos los martes y miércoles inicia curso virtual de capacitación en el trámite de juicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Los invitamos a consultar la convocatoria en la página web de la Escuela Judicial. Curso sobre la interacción del sistema penal acusatorio y el juicio de amparo. La capacitación se impartirá en 2 modalidades, presencial y virtual. Las clases presenciales se realizarán en el edificio Revolución del Poder Judicial de la Federación, ubicado en Avenida Revolución 1508, en la Ciudad de México. El curso tendrá una duración de 42 horas, mismas que se llevarán a cabo en 4 semanas, del 17 de abril al 9 de mayo. Ya estamos de regreso en la parte final del programa conversando con el juez Miguel Bonilla, y antes de pasar a las conclusiones veíamos que nos citó ahí un par de anécdotas de estos destacados ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Háblenos de este libro, juez. ¿Cuál es el tema? Bueno, sí. Y a propósito del tercero interesado, ¿no? Sí, bueno, en realidad creo que el libro tiene más valor que lo del tercero perjudicado, tercero interesado y la historia de esta figura. Se trata de los elementos para el estudio del juicio de amparo, una obra que coordinó el consejero Tafolla y que compendia textos expresamente hechos para el libro sobre el juicio de amparo, diferentes figuras, y reúne a ministros, a consejeros, algunos magistrados y algunos jueces de distrito. Este libro tiene esa virtud, que no nada más habla del tercero perjudicado, habla de otros temas, de otros muchos temas. En específico, en el tema que nos ocupa, que es el del tercero interesado, lo que se aborda es la historia de esta figura desde sus orígenes en el siglo XIX hasta nuestros días. Actualmente, ¿cómo queda el tercero interesado? Pues allí sí yo le pediría que lea el libro. No, que dijéramos a su auditorio que viesen primero, antes que nada, la ley. Ahí es donde aparece desglosado perfectamente cuáles son las hipótesis en las que se puede manifestar esta figura del tercero interesado. Es un número abierto de hipótesis, no quiere decir que sean única y exclusivamente las que aparecen analizadas allí. ¿Qué tienen en común todas ellas? Y esto sí lo podemos decir. Lo común es que todas las personas que se consideran terceros interesados comparten la pretensión de que no hay una sentencia estimatoria. ¿Por qué? Porque de haberla, en beneficio del quejoso, resentirían ellos un perjuicio en sus derechos. Hay muchos temas que quedan todavía pendientes y que yo creo que van a ser objeto de la construcción jurisprudencial de los siguientes años. ¿Acaso el más importante sea el siguiente? Se ha reconocido que el quejoso puede acudir al juicio de amparo en defensa de intereses no solamente jurídicos, sino intereses legítimos. Esto significa abrir la protección del juicio de amparo de una forma que antes no era conocida. Pero en contrapartida, ¿qué hacer con los intereses legítimos que pudiesen, en caso de que se acogiera la pretensión de un quejoso, afectar los derechos de terceros? Al parecer, la figura del tercero perjudicado no tendría cabida en esa clase de amparos. Hay muchas razones por las cuales técnicamente eso sería inviable, pero muchos están propugnando porque se reconozca ya la figura del amicus curiae como una forma de que estas personas terceras pudiesen intervenir y participar dentro del juicio para hacer valer planteamientos en contra de las pretensiones de un quejoso que estuviese combatiendo un acto de autoridad por violentar intereses legítimos. Ese es un debate bien interesante. Yo creo que va a ser parte de lo que se tenga que resolver en lo futuro. Otro tema interesante que también debe ser considerado es el de las víctimas. La calidad de los terceros interesados en los nuevos juicios que se amoldan al sistema acusatorio. También es un tema interesante y delicado. En fin, hay muchas cosas de las cuales todavía... Que están en construcción, que ¿no? están en construcción y de las que valdrá la pena hablar en los siguientes años. Y bueno, comentarles a los amigos que nos siguen a través del canal judicial que el libro, por ejemplo, se puede consultar aquí en la biblioteca del lo instituto. Tiene en la biblioteca del instituto, ¿no? Seguramente. Y va a ser un referente para no solo para los impartidores de justicia, también para los estudiosos del derecho. La idea del consejero Tafolla, una idea excepcional, es que el manual del juicio de amparo pueda ser renovado
La intención de que era este como libro, su libro de texto un básico, libro de texto, un libro de cabecera para los cursos del instituto. La idea es que este libro también intervenga. Los propósitos son diferentes, por lo que entiendo. Este libro, le repito, una idea extraordinaria de consejero Tafolla, reúne textos expresamente hechos para este efecto. La idea es que este libro pueda servir de texto para los estudiantes de las aulas del instituto y también de los estudiantes de las aulas universitarias. Desde luego, pues servirá también a quienes se dediquen ya al derecho en forma profesional. Como usted decía, seguro está en la biblioteca de la Escuela Judicial y seguramente también está en las bibliotecas del sistema bibliotecario del Poder Judicial. Eso no tengo duda de que esté por allí, que sea consultable y que se pueda abrevar de ese libro no solamente para este tema, sino pues en general para los que siguen. Para los demás. Muy bien. Juez, se nos acabó el tiempo, le agradecemos mucho por habernos acompañado en el programa de hoy y por habernos explicado pues esta parte del tercero interesado en el juicio de amparo. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias a usted también. Le recuerdo que lo esperamos la próxima semana con más sobre las actividades de la Escuela Judicial. Quédese en la señal del Canal Judicial.